El chipá ha pasado de ser una comida típica de nuestro país a desarrollar todo un recorrido turístico e histórico en la ciudad de Eusebio Ayala. A continuación reviviremos lo que fue el chiparapé durante la Semana Santa. Probablemente no existe persona que haya transitado por Ruta 2 y no se haya detenido en uno de estos lugares. Las opciones son varias, pero la parada es obligatoria, ya sea por voluntad propia o bien por exigencia de los parientes que lo aguardan en casa. Que es el símbolo de nuestro país. Por eso nosotros le damos el apodo aquí en Eusebio Ayala de República del Chipá. El chiparapé se encuentra sobre la Ruta 2 a la altura de Eusebio Ayala. Al menos 20 puestos de mayor y menor porte se disputan en este lugar el paladar de las miles de personas que circulan esta zona diariamente. Degustar una chipa argolla cocinada al tatacuá de camino a Cordillera o Ciudad del Este se ha vuelto toda una tradición. Y los miembros de esta comunidad han decidido que era momento de convertir este alimento en una ruta turística. Y buscamos una nueva temática de hacer conocer a las personas de una forma divertida o cambiar un poco ese sistema de enseñanza que se tiene, que es a veces muy difícil de comprender a través de la literatura, a través de juegos, a través del tours, a través de recorridos, hacer conocer nuestra historia y en este caso conocer la historia del chipá. La temática de la actividad es la siguiente: como Paraguay es la República del Chipá, cada estación es una ciudad y como buen ciudadano de esta república no se puede andar indocumentado, por lo cual en este lugar realizamos los pasaportes de la República del Chipá. Adelante, bienvenido. Gracias. Gracias. Aquí está, oficialmente soy un ciudadano de la República del Chipá. A mí me gusta la chipa que mi mamá hace. ¿Cómo es la chipa que tu mamá hace? Es riquísima. ¿Ya comiste chipa ahora? Sí, ¿No? ¿Pero ya hizo esta semana chipa tu mamá? Todavía no. No sé. ¿Ayer? ¿No hizo? Ayer creo que sí hizo una chipa que tiene queso en el medio. Realmente la ciudad no la conocía y tiene muchas casas coloniales, es muy interesante el paseo, la idea. Vamos a ver qué nos depara más adelante. Yo creo que es una actividad muy interesante en donde ustedes ya observan cómo, por ejemplo, Barrero Grande rinde homenaje en primer término a sus chiperas, ¿verdad? Que es la que da la fuente de trabajo más importante acá en la comunidad y por sobre todas las cosas los niños que conozcan nuestra historia. Vamos a acercarnos a unos lugares donde se realiza la magia en las chiperías que se encuentran aquí en la zona de Barrero y vamos a hablar con el mago prácticamente aquí. ¿Cuántas chipas haces aproximadamente por día aquí en la cocina? 800 a 1000. ¿Y estás solo aquí en la cocina? No, ahora nomás estoy solo. Se fue un ratito en su casa mi ayudante. ¿Cuál es cómo es el proceso? ¿Dónde empieza este? Acá se prepara. ¿Cuáles son la materia prima? Queso, grasa, huevo, almidón, leche en polvo, anís, sal fina. Acá se amasa entonces. Y acá se prepara, acá se amasa. Ahora está por terminar. ¿Y posteriormente qué es lo que sigue entonces? Sí, y después acá amasamos. Y acá hacemos. Y sacamos y ponemos ahí. A ver. Ahí. Ahora está sopa en... Ahora hay sopa. Estoy por sacar sopa. ¿Cuánto tiempo más o menos me dijiste? 15 minutos. 15 minutos 15 a 20 minutos. Y después se mete la chipa. Sí, después se mete la chipa. ¿Y el horno debería estar más o menos a qué temperatura? Y 250 por ahí. La Semana Santa es una de las fechas en que mayor cantidad de este alimento se consume. Si aún no la ha preparado esta semana con su familia o bien no sabe cómo hacerlo, entonces péguese una vuelta por Barrero y conozca el verdadero sabor de la cocina paraguaya.